Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Correa, Robles de la Barca y Rico de Martínez de Velázquez, bla, 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 bla. Pero nos quedamos todos con Javier. Hoy les voy a hablar del discurso social. Y el discurso social, ustedes podrán decir, ¿qué es eso? El discurso social es el leve hilo de acuerdos sobre el que vivimos todos. Pero este entramado social, este discurso social que todas las sociedades tienen, es completamente arbitrario. Es completamente arbitrario y puede desaparecer en cualquier momento. Porque es un discurso inventado. Porque la sociedad está fincada, edificada en un acuerdo que puede ser incluso una mentira. Y para esto vamos a empezar como se debe, desde el principio y por ahí. La sociedad es una unión de varios changos que tratan de mejorar con la unión. Desde el principio se empezaron a hacer grupos pues para tener mejor seguridad, para poder comer más fácil, para mejorar la sobrevivencia. Y de hecho por eso vivimos en sociedad. Y bueno, ya una vez el grupo, esto trae otras ventajas, da cultura, da coherencia, da pertenencia, da identidad, en fin. La base de todo acto social es un acuerdo. Por ejemplo, la base de que vamos a juntarnos tú y yo es por un acuerdo. Un acuerdo de voluntades. Nos juntamos tú y yo y en ese momento somos un grupo. Ya somos dos. Y si llega otro, por acuerdo, ya somos tres. Y así. La base, el engrudo social fue la voluntad de unirnos. Lo mismo sucede con el lenguaje. El lenguaje es un acuerdo entre dos personas para llamar de alguna forma algo. Teléfono. Todos sabemos que esto es un teléfono porque acordamos que le íbamos a decir celular, teléfono a estos aparatos. ¿En qué se basó? En un principio de arbitrariedad. Alguien dijo teléfono y se quedó. ¿Cómo salió? Pues porque a alguien se le ocurrió, por la creatividad de alguien. Bueno, ahora como teléfono, pues ya sabemos. De tele lejos y de phone sonido. O de fonos sonido. Pero en un principio, por ejemplo, los que empezaron a nombrar cosas como rocas, plantas, uno mismo, esas voces eran arbitrarias. No descendían, por ejemplo, como la nuestra de latín, y no se podía rastrear
la raíz de las cosas. Todo lo social, todo el arreglo social humano se basa primero en la eficacia, en la necesidad, en el interés, pero es completamente arbitrario. Como arbitrarias son las leyes que tenemos, la manera de comportarnos, la manera de agruparnos. Finalmente, todo pertenece a un discurso social. Desde niños se nos enseña el lenguaje. El lenguaje es el gran conductor de la sociedad, es el gran pegamento social. Se nos enseña el lenguaje y se nos enseña junto con él la cultura. El lenguaje contiene ya en sí una jerarquización del mundo, una suerte de valores intrínsecos que ya están dentro del lenguaje. La palabra mamá, la palabra papá, la palabra hermano, ya el lenguaje se encargó de cargarlos, la lengua, perdón, se encargó de ponerles una jerarquía, un valor. Cuando alguien habla de su madre, está hablando de un valor entendido en general. Pero fue una cosa arbitraria, todos. Y así nos enseñan a través del lenguaje y a través de la cultura. Nos enseñan cómo comportarnos de tal manera, de esto, qué hacer en tales situaciones. Nos van guiando, nos van educando, nos van dando un acervo. Y ese acervo es nuestra verdad. ¿Por qué? Porque es nuestra guía y sobre ella estamos caminando la vida. Y esa guía cultural, ese lenguaje, ese ejemplo, esa cultura, eso nos da seguridad. Esa seguridad con la que empezamos a vivir y con la que empezamos a caminar, porque todos los demás lo están haciendo igual, eso es el discurso social. Y la idea es que el discurso social nunca cambie, que sea como la palabra del honesto, que se mantenga, que siempre sea ese valor, porque en ese valor está nuestra seguridad, nuestro caminar, nuestro entender las cosas. Por ejemplo, que a nosotros nos enseñaron que existe Dios y ahorita en este momento nos quitan la idea de Dios, nos dejan en la indefensión, en el desasosiego. ¿Por qué? Porque nos están quitando la seguridad con la que crecimos, con la que aprendimos a ver el mundo, la vida. El discurso social es hacer creer que todo es sólido, que todo es real, que todo es como inamovible. En tanto que todos lo seguimos repitiendo, el discurso social sigue funcionando. Pero aquí está la magia del discurso social. Es un invento. Es un invento y cada cultura posee su propio discurso social.
Y aunque el discurso social de la mayoría de las sociedades es parecido, porque finalmente los hombres, las mujeres, la humanidad es parecida, tenemos más confluencias que desavenencias, se parecen, se parecen. Y entonces nosotros tenemos en el discurso social la creencia católica que heredamos de los españoles, por ejemplo. Pero en China, en China hay varias religiones, el budismo, hay otras, en Inglaterra está más fundada el protestantismo, en la India el brahmanismo, en fin, eso por hablar de creencias. Pero también hay un discurso social en cada sociedad y cada sociedad ha aprendido a vivir en él. Si vemos, por ejemplo, a los gringos, el discurso que se les ha dado a los gringos desde que eran niños, desde hace más de 80, 60 años, es: nosotros somos los mejores, nosotros somos la policía del mundo, nosotros nos merecemos todo. Ese es el discurso que se les ha dado a los gringos. A los mexicanos se nos ha dado un discurso diferente. A los mexicanos se nos ha dado un discurso de que somos flojos, haz lo necesario, y sé un poquito creativo, disfruta más la vida, bla, 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 ¿no? Todo lo que contiene nuestra cultura. Ese es nuestro discurso. Y es lo que nos sostiene. Pero, como les digo, es un invento y el discurso social va cambiando a través de los años. Ahora, con estas cosas de internet y comunicaciones, lo vemos mucho más rápido. Estamos viendo el cambio en el discurso. Por ejemplo, el cambio en el discurso sobre, sobre el papel que tienen las mujeres en la sociedad, sobre cómo se les debe tratar, sobre cómo estuvieron oprimidas porque el discurso social así era. Y ahora el discurso es otro. Ahora el discurso es de igualdad. Ahora el discurso es de equidad. Ahora es de libertad para las mujeres y de detener el abuso que antes los hombres hacíamos constantemente sobre de ellas. Ese es un nuevo discurso y no tiene muchos años, pero ya es el nuevo discurso social. Fue un acuerdo y en eso estamos. Se volvió real y ahora caminamos sobre él. Algunos de nosotros. Todavía hay mucha gente que camina en el otro. El discurso social también contiene vicios infames, como este de
de la vejación de las mujeres o de la no consideración de iguales, pero también tiene intrínseco ismo, el nacionalismo, el elitismo. Todas estas fallas sociales o aberraciones son producto del discurso social y viven en el discurso social y son reales por eso, porque están ahí y porque desafortunadamente nos han enseñado desde hace muchos años, desde que yo era chico y desde mucho antes, a recibir las cosas como dadas, como esto es la verdad y te la tienes que aprender y tienes que vivir con esto, se acabó. Hace unos días veía yo un programa del astrofísico Neil deGrasse, y Neil deGrasse decía, no, pero es que nuestra educación es espantosa. Desde que somos niños nos van coartando. Y ponía el ejemplo de que si un niño se acerca a agarrar una taza que tiene agua, inmediatamente le dices que no, para que no la rompa, para que no la tire. Y entonces Neil deGrasse dice, estás quitando la posibilidad de explorar su mundo, la posibilidad de él equivocarse y sacar esa conclusión. Sí coartamos mucho esa libertad y esa libertad de exploración y de búsqueda. Porque también la cultura sirve para ahorrarnos esos caminos. Que si a mí se me cayó la taza, le voy a evitar a él que se le caiga la taza y se rompa. Yo ya sé qué es lo que va a pasar. Le estoy transmitiendo ese conocimiento. Pero sí, hay un desgaste, hay una falla, porque le estamos dando restricción en lugar de libertad en nuestra educación a los niños, a todos en general, a uno. En el momento en que uno sale con una nueva idea, con un nuevo enfoque de cómo se ven las cosas, o cómo son, o cómo se provocan, o qué deberían de ser, todo el mundo se nos viene encima. A mí me ha pasado. Si escribo algunos libros, que ni para qué les digo porque me cuelgan aquí, pero de verdad, y cuando uno saca sus nuevas ideas, sus viejas ideas renovadas, a la gente no le parece. ¿Y por qué no le parece? Porque esa idea da inseguridad al discurso, lo hace falible. Y eso nos da miedo. Deja de que la cosa sea sólida, la cosa social. Si es falsa, nos obliga a todos a hacer un análisis de cómo estamos, de qué se está tratando, de qué está mal, y a cambiar. Probar que está mal el discurso social nos lleva a todos a cambiar. Pero no todos queremos cambiar. La mayoría no quiere cambiar. La mayoría prefiere el camino aunque esté mal, el que ya está dado. Hay una seguridad en seguirlo ya dado. El discurso social es como una iglesia. Los feligreses que asisten a ella tienen la misma idea
de religión, de su Dios, de lo que es bueno y malo. Y entonces el estar con gente como ellos les da mucha seguridad. Y está bien, para eso se hizo, para eso es el discurso social y para eso es el discurso religioso, para encontrar seguridad, identidad, pertenencia. No quiere decir que todas las religiones estén bien, o que la China sea mejor que la Argentina, o que el brahmanismo sea mejor que el budismo, o que el protestantismo sea mejor que ser católico, o que los ateos tengan razón. Todo es cuestión de un discurso social. Y sobre de él vivimos todos. Pero hay que estar conscientes que el discurso cambia. La educación cambia. Y todo esto va cambiando porque cada vez vamos empujando más los límites de nuestro conocimiento, de la ciencia. Va avanzando, va avanzando, va cambiando. Nos trae nuevas consideraciones. Y entonces no es lo mismo que nos digan que nuestros cuerpos tienen los mismos materiales sí los mismos, lógicamente, los mismos materiales que el cosmos, pero están formados con lo que en el cosmos hay en mayor abundancia, que es hidrógeno, carbono, bla, 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 bla. Lo que nos hace, lo que nos hace materia universal. Claro que si le dicen esto a un creyente que Dios nos formó del barro, como en casi todas las culturas y todas las religiones, pues va a decir, no, yo no soy uno con el universo, yo no soy materia cósmica, yo soy materia divina. ¿Por qué? Porque el discurso humano está dirigido a eso, a privilegiarnos por sobre de todas las cosas. Por eso ha sido tan difícil que la ciencia, que el pensamiento científico permee nuestras vidas. Por eso hay tanta gente descalificando verdades por la comodidad del discurso social, porque prefieren la paz del discurso social, la tranquilidad que tienen en él, a la verdad. Y entonces cada vez que la ciencia empuja un poquito el límite y va más allá y va más allá, somos nosotros mismos los que nos estamos deteniendo. El otro día oía en una entrevista con el autor de... se me olvidó el condenado libro de Noah. Sapiens se llama el libro. Sapiens. Y entonces tengo que hacer una pausa porque voy a decir que no todo lo que dice Sapiens, pero gran parte de lo que dice Sapiens, este libro que está súper de moda y que ha sido un bestseller,
Está en un libro que yo escribí hace 30 años o más. Y entonces el discurso de esto es que Noah dice que va a cambiar el discurso, pero ya no a un discurso humano, sino a un discurso de inteligencia artificial, y que vamos a acabar regulándonos por la inteligencia artificial, como parte de nuestro nuevo discurso cuando la tecnología se meta en nuestra vida. Antier me llegó un mensaje de WhatsApp, un anuncio de su inteligencia artificial, que es una muchacha veinteañera que dice que, ya le pregunté a la inteligencia artificial de WhatsApp cómo hacer esto y me lo solucionó. Y yo le dije, ¿cómo ganar dinero, $10,000 mensuales? Y me lo dijo. Y entonces el punchline es, ya no tengo que, ya no tengo que pensar. La inteligencia artificial me lo va a resolver todo. A lo mejor a un chamaco de 18 años no le impresiona esta declaración, pero a mí sí. El dejar de pensar, el dejar de controlar nuestro destino y cedérselo a una máquina. ¿Cuál es el chiste de vivir entonces? ¿Para qué vivimos? Si no vamos a ser ni siquiera los gobernadores de nuestra vida. Ese nuevo discurso que va a correr como la pólvora tiene que ser frenado. Y la única manera de frenarlo es con la educación que está por los suelos y que la gente grande, nosotros, los viejos, hagamos el intento de enseñar lo que sabemos, de enseñar las bondades que tuvo nuestra vida y cambiarlo. No sé si se pueda cambiar y no sé si sea bueno cambiar. Yo lo veo bien, pero este ya dejó de ser mi mundo, el de nuestra generación, el de los más grandes. Yo ya no comprendo cómo eligen platicar en línea que salirse a la calle para andar en bicicleta, a irse a un antro, meterse al cine, a echar relajo como antes lo hacíamos. Pero el discurso social va cambiando y como es arbitrario, no siempre cambia para lo mejor, ni para lo más conveniente. El discurso social es tan ligero como nosotros mismos. Hay un, hay un subdiscurso, por ejemplo, en los americanos, en la cultura americana, que es la cultura del engaño, la cultura de la apariencia, de la apariencia y de la gandallez, de pasar sobre ti, de acabarte, de la competencia. Los gringos les enseñan desde chiquitos a competir.
ganar, a ganar, a ganar, a competir. Tienen que hacer lo que sea para ganar. Y se vuelven despiadados. Y es un discurso social que está integrado en la cultura americana. Y uno dirá, pues les va bien. Pues les va bien a algunos, ¿no? Porque el redneck vive peor que nosotros o igual que nosotros. Y siempre añorando y siempre comprando y ya lo tienen atrapado en una red de consumo. También a nosotros nos tienen atrapados en una red de consumo. Esto es horroroso. Pero bueno, hasta aquí de mis quejas. Acuérdense que el discurso social lo hacemos nosotros. Y el discurso social ahora empieza en casa, con los cercanos, con nuestra cultura, con lo que podamos comunicarles a los otros. Nuestro discurso social es hacer el mundo que nosotros deseamos. Aunque sea una burbujita, aunque sea con nosotros y nuestros amigos. Así se empiezan los cambios. Así han empezado estos cambios. Yo soy Javier Correa. Les agradezco mucho por verme, por oírme y por tolerarme. Nos vemos la próxima. Tengo un programa ahí pendiente para mi amigo Fernando García Figueroa sobre las cosas perdidas, pero no sobre cualquier cosa perdida, sobre islas, sobre... Hay una... Hay una... Hay una serie, una cordillera entera que se perdió en el Congo. ¿Cómo fue eso? Pronto lo vamos a hacer. Les agradezco mucho verme visto. Que estén muy bien y hasta la próxima. Ya me sentí cachiruloco, ya me voy.